Gracias por estar en la sección Contraste aquí en Observatorio de TV UNAM. Vamos a analizar esta noche el Informe de Desarrollo Humano 2013, titulado El ascenso del sur, progreso humano en un mundo diverso. Están en nuestro estudio en Ciudad Universitaria los responsables de la Oficina del Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas del Desarrollo de la ONU en México, el doctor Rodolfo de la Torre, la maestra Cristina Rodríguez. Vamos a una cápsula que hemos preparado sobre el tema de discusión de esta noche y volvemos ya a nuestra conversación. Contraste. El pasado 14 de mayo se presentó en México el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2013, titulado El ascenso del sur, progreso humano en un mundo diverso. El informe sobre desarrollo humano es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se presentó por primera vez en 1990. Desde entonces, a través de este instrumento, año con año se ha ido teniendo una fotografía de la calidad de vida de la población mundial. El desarrollo humano se mide a través de un índice que contempla no solo variables económicas, como el PIB per cápita, sino otras importantes que reflejan el bienestar poblacional, como las referidas a la esperanza de vida, que en buena medida expresa la calidad de los servicios de salud, el acceso a agua potable o a vacunación, e incluso la alimentación en las distintas naciones, así como el nivel de educación en la gente, sin la cual los individuos no pueden ser libres y construir un proyecto de vida con autonomía. El Informe de Desarrollo Humano 2013 pone de relieve cómo distintos países del sur, tradicionalmente llamados en vías de desarrollo, se acercan a los países del norte o industrializados, sobre todo gracias a los avances de economías como China, India o Brasil. Pero a la vez, el informe pone de manifiesto que la desigualdad y las brechas sociales se amplían al interior de las naciones. ¿Qué nos permite conocer el Informe de Desarrollo Humano? ¿Cuáles son los resultados para México en este informe? Es el tema de nuestra sección Contraste, el desarrollo humano. Cristina, Rodolfo, bienvenidos a esta convocatoria. Gracias por atender la invitación de TV UNAM para discutir este importante material que se ha dado a conocer precisamente en nuestro país, como decía la cápsula el 14 de marzo pasado. Rodolfo, yo quisiera empezar por que nos ayudaras a entender qué es el Informe de Desarrollo Humano, el Índice de Desarrollo Humano, cuál es la importancia de esta serie que produce el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para entender la realidad social de los distintos países, incluyendo, por supuesto, México. Claro, yo creo que habría que dar un paso atrás antes de entrar en los informes y los indicadores en el concepto de desarrollo humano. Tradicionalmente se ha considerado que el progreso de las naciones tiene que ver con lo que produce, con lo que genera de valor agregado, el famoso Producto Interno Bruto. Sin embargo, desde 1990, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha intentado comunicar que lo importante no es esta producción, la generación de valor en una economía, sino lo que pasa con las personas. Y con esto quiero decir que lo importante es cómo las personas expanden las oportunidades para hacer lo que ellas desean hacer, para alcanzar lo que ellas desean ser. Y esto significa que cuestiones como la salud, la educación, el tener oportunidades de empleo, en fin, el beneficio directo a las personas es lo más importante. Y a partir de esta idea es que se generan los informes de desarrollo humano. Diríamos que esta propuesta del desarrollo humano que tiene detrás discusiones donde han participado muy importantes economistas, filósofos, es el caso de Amartya Sen, nos ha llevado, digamos, de una medición tradicional economicista, solo en términos monetarios de cómo estaban los países en términos de su Producto Interno Bruto, a la calidad de vida de la gente. ¿Cuáles son los componentes, maestra Cristina Rodríguez, que toma en cuenta el Índice de Desarrollo Humano?
Efectivamente, el concepto de desarrollo parte de pasar de una idea puramente de crecimiento económico a centrar el desarrollo en el progreso de las personas, de los individuos. Bajo este sentido, desde 1990, Mahbub Haq realiza esta medición, que es el Índice de Desarrollo Humano, para tratar de medir el concepto de desarrollo humano, que obviamente va mucho más allá de lo que realmente el indicador puede mostrar, pero es lo que más se acerca a poder medir este concepto. Bueno, las dimensiones que toma son salud, educación e ingreso, y se mide por algunas variables. En salud se toma la esperanza de vida al nacer como indicador de una vida larga y saludable. En educación se toman los años esperados de escolaridad y los años promedio de escolaridad, y en ingresos se toma el ingreso nacional bruto per cápita en dólares de poder de paridad de compra. Rodolfo, con estas variables, estos componentes, ¿es factible hacer comparaciones entre pues prácticamente todas las naciones del planeta y saber cómo están las condiciones de vida de la población? Sí, aunque únicamente en estas dimensiones básicas. Como ya mencionaba Cristina, el concepto es mucho más amplio, entonces no hay que esperar que otros elementos estén incorporados ahí. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, la seguridad pública o la seguridad ante desastres naturales, en fin. Las libertades políticas. Exacto. Entonces, con esa salvedad de que nos estamos concentrando en dimensiones básicas, se pueden hacer comparaciones internacionales, y ese es precisamente uno de los valores agregados de los informes de desarrollo humano. ¿Cuál es, en ese sentido, doctor de la Torre, la contribución que esta serie de informes ha hecho al conocimiento que tenemos sobre el desarrollo? Si tuviera que mencionar una contribución fundamental, sería la de decir que el crecimiento económico no es garantía de desarrollo, y que muchas veces se puede alcanzar cierto nivel de desarrollo aun cuando la economía no vaya al parejo. Y esto significa que la economía debe de concebirse como una herramienta, como un medio para un fin, y no confundir a la economía con el fin en sí mismo a alcanzar. Para el caso de México… No, digo, de igual forma pasa cuando en realidad tienes unas grandes economías, ¿no?, y muy bajos niveles en las otras dimensiones, salud, educación, no se están reflejando en el desarrollo humano. En el caso de México hay ya también una serie de informes. ¿Cuál es el valor agregado en términos de conocimiento, de la discusión informada sobre la realidad nacional que aporta este trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Cristina? Claro. Bueno, además de colocar y contextualizar a México a los distintos niveles internacionales, también se calculan en los reportes nacionales los distintos indicadores sobre desarrollo humano para las entidades y para los municipios cuando la información lo permite. Poder saber cuáles son los niveles y comparar entre los mismos estados al interior del país ya las es… brechas incluso, exactamente, ya es un aporte bastante importante. Asimismo, cada informe dedica temas al debate, que están en discusión en el debate nacional, ¿no?, de importancia para la definición de políticas públicas. En México se han realizado 4 informes sobre desarrollo humano. El primero se dedicó al tema de la desigualdad, el segundo al reto del desarrollo local, el tercero habla sobre el tema de la migración, y el cuarto se enfatiza en el gasto público. El gasto público. Rodolfo, con este informe presentado en México, ¿qué es lo que encontramos? ¿Cuál es la pertinencia, las novedades frente a lo que teníamos anteriormente? ¿Cuál es, digamos, el mensaje o los hallazgos claves de esta actualización más reciente de la visión del desarrollo humano que ofrece Naciones Unidas? Bueno, hay que tener en cuenta que este es un informe de carácter mundial, aparte de los informes nacionales que se suelen realizar,
Y entonces su enfoque es fundamentalmente sobre las tendencias que está presentando el mundo y en particular cómo los países en desarrollo, que genéricamente se les denomina del sur, aunque geográficamente no necesariamente es así, bueno, estos países están surgiendo en la escena mundial como pocas veces se ha visto a lo largo de la historia humana. El informe, por ejemplo, destaca que varios cientos de millones de personas modificaron profundamente su vida en el siglo XIX con la Revolución Industrial, pero las tendencias que ahora se están viendo en los países del sur están afectando a miles de millones de personas. ¿Y cuáles son estas tendencias? Bueno, que en materia de salud, de educación, de crecimiento económico, de presencia en los foros mundiales, de cooperación entre los propios países del sur, se está dando un cambio sin precedentes que hace que se tenga que pensar en un nuevo balance de los países desarrollados y en desarrollo en la escena global. De tal manera que tenemos un mundo muy distinto al que nos habían dado los arreglos y el proceso de crecimiento y desarrollo económico emanados de la segunda posguerra. Sí, estas tendencias sobre todo se observan a partir de los años 80 del siglo pasado, pero sobre todo de los años 90 y muy recientemente. Se destacan en el informe sobre todo 40 países, aunque los tradicionales, los llamados BRICS, Brasil, China, etcétera, son los que en algún momento ocupan la atención principal, pero en realidad es un grupo mucho más amplio dentro del cual está México. Y México efectivamente presenta también avances que no son inferiores a los del resto de los países de este grupo y son incluso superiores al promedio mundial y al de muchos países desarrollados. Quisiera yo ir a los indicadores, a ver con cierto detenimiento qué nos dice el informe sobre México. Para eso hagamos una pausa y regresemos con el tiempo necesario para escuchar sus explicaciones. Ya lo ve, estamos hablando con los responsables de la Oficina de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas en México, Rodolfo de la Torre, Cristina Rodríguez. Continúe con nosotros, hacemos una pausa y en unos segundos estamos de vuelta.